Buenos días, ¿qué tal, jóvenes? Continuando con nuestras clases de sistemas eléctricos de potencia para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de manera remota por la contingencia de coronavirus que ustedes ya saben, seguimos con el tema en el que nos quedamos, de transformadores eléctricos, un elemento importante en los sistemas eléctricos de potencia. Ya saben, mi nombre es José Luis Mendoza. Entonces, en la clase anterior nos quedamos viendo un ejercicio. Les pedí que revisaran este ejercicio, que si podían resolverlo, pues lo terminaran. Este ejercicio es el ejemplo 2.3 de la bibliografía de análisis de sistemas eléctricos de potencia de Granger Stevenson. Dice, un transformador monofásico tiene valores nominales de 15 MVA y una relación de transformación de 11.5 a 69 kilovoltios. Aquí observen que 15 MVA es el valor de la potencia aparente nominal y estos serían los voltajes en los devanados de baja y alta tensión. Si el devanado de 11.5 kV denominado devanado 2 se cortocircuita, la corriente nominal fluye cuando el voltaje aplicado al devanado 1 es de 5.5 kV. La potencia de entrada es de 105 kW. Encuentre la resistencia R1 y la reactancia X1 en ohms referidos al devanado de alto voltaje. En realidad esta R es la resistencia total tanto del devanado primario más la del devanado secundario, pero referidas al extremo primario. Eso lo indica el subíndice 1. De la misma forma, la reactancia es la reactancia debido al devanado 1 y al devanado 2 juntos, referida al devanado primario. Bien, este enunciado se refiere a la prueba de cortocircuito del transformador. Recuerden que esta prueba de cortocircuito en el transformador se utiliza para determinar los parámetros de impedancia en serie del transformador, es decir, la impedancia debida a las pérdidas en los devanados del transformador y debido a la inductancia en los devanados del transformador. No nos están dando, no nos están diciendo nada acerca de las pérdidas en el núcleo, pero nosotros asumimos que podemos despreciar estas pérdidas debido a que comparativamente son mucho más pequeñas comparadas con las pérdidas en los devanados o con la reactancia de los devanados. Entonces no las tomamos en cuenta para este análisis. Bien. Entonces aquí está nuestro enunciado. Nosotros tendríamos, ya interpretando la figura, interpretando nuestro enunciado, una figura como esta. A nosotros nos están indicando en el enunciado que este transformador tiene valores nominales, aquí arriba dice, de 15 MVA, 15 MVA, megavolt amperes, la potencia aparente, que tiene una relación de transformación de 11.5 a 69 kilovoltios. Nos dicen que el devanado secundario va a ser el de 11.5 kV, es decir, este lado es el que nosotros vamos a tomar como extremo secundario de un valor de 11.5 kilovoltios y este va a ser el devanado primario de un valor de 69 kilovoltios. Estos serían los valores nominales. Nos dice el enunciado que cuando nosotros aplicamos en el extremo primario, en el devanado 1, un voltaje de 5.5 kilovoltios, fluye la corriente nominal. Es decir, esta corriente, que se mediría con este amperímetro, sería I1 nominal. Y de la misma forma, en este extremo, que es el extremo cortocircuitado, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, de acuerdo a la prueba de cortocircuito, sería la corriente I2 de la misma forma nominal. Entonces, las mediciones se hacen en el extremo de alta tensión porque
la corriente en este extremo de alta tensión es más baja que en el extremo de baja tensión, que sería este extremo secundario. Además nos dicen que con el wattmetro se está midiendo una potencia real en este extremo de 105.8 kilowatts. Bien, entonces de manera esquemática esto sería lo que nos estarían diciendo. Aquí nosotros podríamos utilizar el modelo del transformador que hemos visto, en el que se consideran los parámetros serie del transformador, es decir, el parámetro de reactancia de dispersión de los devanados y de la resistencia de los devanados. Entonces podríamos hacer un dibujo de ese modelo. Recordando que estos parámetros están referidos al extremo, pueden estar referidos al extremo de alta tensión o de baja tensión. Entonces este es nuestro extremo primario, vamos a dejarlos referidos al extremo primario. Nosotros tendríamos entonces esta parte de la fuente y el extremo secundario originalmente esto tendría que si recuerdan la figura que nosotros veíamos en la clase, esto quedaba así, donde en esta parte nosotros tendríamos un voltaje A multiplicado por V2 en este extremo a este extremo, y este sería el voltaje V1, y aquí nosotros tendríamos una corriente hacia adentro. Esto representaría la reactancia de dispersión y esto la resistencia en el devanado primario. Pero como este extremo está cortocircuitado, entonces eso lo representaríamos en nuestro modelo de esta forma, cortocircuitando estas dos terminales. Aquí recuerden que esta reactancia R1 y X1 por ejemplo X1, bueno, esto sería una mayúscula, esto pretende ser una letra X mayúscula, sería la suma de las dos reactancias, ¿verdad? La del devanado primario más la relación de transformación A cuadrada, la del devanado secundario. Lo mismo R mayúscula sería la suma de la resistencia del devanado primario más A cuadrada, la resistencia del devanado secundario. Es decir, estos parámetros ya contemplan la reactancia y la resistencia total de ambos devanados juntos, solamente que están expresadas en el extremo primario. Bien. En este ejercicio nos dicen que se está midiendo la potencia en kilowatts. Observen que esta potencia en kilowatts pues es potencia real, ¿no? ¿Qué elemento consume potencia real? Pues solamente los elementos resistivos. La potencia en un elemento resistivo, la potencia disipada en una resistencia, la podemos calcular a través de la relación I cuadrada R. Esta relación se puede obtener fácilmente a partir de pues las expresiones que hemos visto. Recuerden, potencia compleja igual a multiplicación de V por I conjugado para un circuito resistivo.
Entonces a esta expresión pueden llegar si le aplican a un circuito puramente resistivo esta expresión. Recuerden que esto es igual a P más J Q, y en un circuito puramente resistivo, la potencia reactiva es igual con 0. Bueno, entonces la potencia real que nosotros estamos leyendo de este instrumento, del extremo de alta tensión, se puede calcular si nosotros conocemos la corriente nominal, la corriente en este extremo y la resistencia. En este caso, pues es la resistencia lo que queremos determinar, pero a nosotros nos dicen que cuando nosotros aplicamos un voltaje por medio de una fuente variable, recuerden que en una máquina eléctrica no necesariamente tiene que estar trabajando a sus valores nominales. En este caso, si se fijan, se mete un voltaje en el extremo primario a través de una fuente de 5.5 kilovoltios. Entonces, este voltaje produce la corriente nominal. La corriente nominal la podemos determinar a partir de lo que son los valores nominales. En este caso, estos son los valores nominales o datos de placa que vienen en la placa del transformador. Entonces, nos dice que cuando fluye la corriente nominal, cuando se aplica este voltaje, fluye la corriente nominal, y se puede leer este dato a través del wattmetro en el devanado primario, en el extremo primario. Entonces, si nosotros conocemos la corriente nominal, nosotros sabemos este dato. Además, podemos determinar R fácilmente, ¿no? Podemos determinar R a través de esta relación P entre magnitud de I1 elevado al cuadrado. Aquí evité usar el fasor completo con magnitud y ángulo porque no necesitamos el ángulo. De hecho, esta expresión aquí ustedes la pueden manejar solamente en magnitudes, sabiendo que esta parte es 0, ¿no? Bien, ¿cómo determinamos la corriente nominal? Y uno la podemos determinar a partir de los valores nominales. Y uno nominal lo podemos determinar como la potencia nominal del transformador dividida entre el valor del voltaje nominal en el extremo primario. Si queremos la corriente en el extremo primario, tenemos que utilizar el voltaje del extremo primario nominal. Bien, entonces si nosotros hacemos esto con los valores nominales, podemos determinar la corriente nominal que fluye aquí. Con la corriente nominal, pues de acuerdo a los datos que nos dan, que cuando se aplica un voltaje V1 aquí, fluye la corriente nominal, pues entonces podemos determinar por medio de esta relación el valor de la resistencia. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de la reactancia X1? Tenemos que en este circuito, por ejemplo, si se dan cuenta, podríamos aplicar ley de Ohm. Ley de Ohm nos quedaría como voltaje V1 sería igual a la impedancia en el extremo primario del transformador multiplicado por la corriente que fluye en el extremo primario. Entonces aquí podemos usar todo esto en magnitud. Recuerden que podemos usar el fasor completo con magnitud y ángulo, o simplemente llevamos todo en magnitud. Podemos sacar magnitud. Y de aquí nosotros
sabemos que la impedancia en el extremo primario en este circuito sería la parte real, que sería la resistencia, más la parte imaginaria, que sería la reactancia. Tenemos entonces que si nosotros esto lo manejamos en magnitud, esto sería igual a la raíz cuadrada de R1 elevado al cuadrado más X1 elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros conocemos de esta expresión, si se dan cuenta de esta expresión, nosotros podríamos conocer la magnitud de la impedancia Z1 como la relación del voltaje V1 entre la corriente I1. Si nosotros conocemos Z1 de esta expresión, porque ya conocemos el voltaje que estamos aplicando y la corriente que está fluyendo, que es la corriente nominal en el extremo primario, entonces nosotros podríamos determinar, si ya conocemos también R1 del paso anterior, perdón, aquí me faltó, vamos a ponerle R1, nosotros podríamos determinar despejando simplemente X1 a partir de aquí. Bien, vamos a hacer los cálculos. Los cálculos los voy a hacer en esta parte. De hecho, aquí ya tengo algunos cálculos, pero los voy a hacer paso a paso, para que vayamos viendo cómo van saliendo los datos. Primero, en este punto, necesitamos el valor de la corriente nominal. En el extremo primario. El transformador. Entonces aquí esto quedamos que la potencia en el extremo primario, o medida en el extremo primario, es igual a la corriente, la magnitud de la corriente en el extremo primario elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia R1. Entonces de aquí pues simplemente hacemos un despeje. Y esta sería la forma de calcular la resistencia en el extremo primario, la resistencia de los devaneos en el extremo primario. El valor de la corriente nominal, vamos a sacar la corriente nominal a partir de los datos nominales. Entonces a partir de los datos nominales del transformador, nosotros tenemos, de acuerdo a la relación de potencia, esto es igual a V por I. Originalmente esto sería conjugado, pero nosotros podemos tomar solamente magnitudes para facilitarnos un poco la vida. De aquí nosotros despejar el valor de la corriente nominal.
partir de los datos de placa. Esto nos quedaría entonces, de acuerdo a los datos de placa que tenemos, 15 MVAs. Son 15 MVAs, serían 15 millones entre el valor del voltaje primario, que serían 69 kV, 69.000. Esto nos daría un valor de 217.39 unidades de corriente amperes. Bien. Entonces, de acuerdo al proceso que habríamos planteado, necesitamos esta corriente porque la corriente nominal es la corriente que está fluyendo aquí cuando se está midiendo esta potencia. Entonces, esta potencia real nos permite calcular esta resistencia de acuerdo a esta relación. Tenemos entonces la resistencia del devanado primario se puede calcular como bueno, hay algo de ruido que me distrae, pero aquí en la resistencia del devanado primario se puede calcular como habíamos dicho R1 igual a P dividido entre la corriente nominal I1 elevado al cuadrado. Esto es igual a la potencia que estamos midiendo, que es 105.8 kilowatts. 105.800 watts dividido entre el valor de la corriente nominal elevado al cuadrado, esta parte. Esto nos da un valor de 2 ohms. Bien. Siguiendo con el planteamiento que ya teníamos de este lado, lo que seguiría será calcular la ley de Ohm. Por ley de Ohm, la impedancia Z1. La magnitud de la impedancia Z1 se calcula como magnitud Z1 sería igual a, vamos a poner magnitud de voltaje en el extremo primario entre la magnitud de la corriente en el extremo primario, y esto sería igual a, aquí nos regresamos a nuestro circuito, este voltaje V1 que está siendo aplicado para producir esta corriente nominal sería de 5.5 kilovoltios. $5.500 voltios dividido entre la corriente nominal que acabamos de calcular por acá. Y esto nos daría un resultado de 25.3 unidades ohms. Entonces a este punto tenemos magnitud de la impedancia en el extremo primario, tenemos la resistencia R1, nos resta despejar la reactancia. La reactancia X1 se calcula con
la magnitud z sub 1 igual a la raíz cuadrada de r sub 1 más x1, ambos elevados al cuadrado. Entonces nada más hay que hacer el despeje aquí. Es una magnitud. Entonces para hacer el despeje pues únicamente elevamos al cuadrado, se quita la raíz y pasamos restando de este lado la resistencia, sacamos raíz cuadrada a todo esto, entonces podemos quitar el cuadrado de aquí y x1 nos queda como esto. Ahora simplemente sustituyendo los datos tenemos que la magnitud de z1 elevado al cuadrado, y aquí la magnitud de r1, que es esto, y aquí elevado al cuadrado. Entonces esto nos da de resultado una reactancia de dispersión del transformador de 25.201 ohms. Entonces esto sería la impedancia de nuestro transformador, tanto la resistencia R1, que es de 2.23, 2.24 si redondeamos a dos cifras, y la reactancia de 25.2. Entonces por aquí x1 nos quedaría de 2.2, 2.23 vamos a poner, y acá nos quedaría de 25.2, ambos unidades ohms. Aquí nada más el detalle que hay que observar, por ejemplo, que si se fija, perdón, esto está al revés. Aquí este es el de 25.2, este es el de 2.3, ambos unidades ohms. Aquí ustedes ven la razón por la que muchas veces se desprecia la resistencia en el circuito del transformador, de los devanados del transformador, porque pues nosotros tenemos que la reactancia de dispersión de los devanados es mucho mayor que la reactancia de la resistencia, ¿no?, en magnitud. Entonces, como es más de 10 veces mayor que la resistencia, pues fácilmente este parámetro domina la impedancia del transformador. Entonces muchas veces no se toma en cuenta este parámetro de resistencia, por eso muchas veces nada más se deja la parte inductiva. Pues bien, jóvenes, este fue el ejercicio que estábamos viendo la clase anterior, que quedó pendiente de resolver. Entonces aquí pues estos son los datos de impedancia del transformador, reactancia de dispersión referido al extremo primario, resistencia del transformador igual referida al extremo primario. Recuerden, estos parámetros así como están ya contemplan tanto la resistencia y reactancia del devanado primario como la del devanado secundario juntas en una sola y puestas en el extremo primario. Muy bien, pues esta es la clase del día de hoy. En un momento pues hago el video de la siguiente clase y en cuanto quede lo subo, ¿sale? Muchas gracias, jóvenes.